La garantía más conocida, obviamente por excelencia, es la hipoteca sobre casas, terrenos, departamentos. La otra garantía muy conocida es cuando dabas tu auto, tu camión, tu camioneta en garantía, y eso se llamaba antes prenda vehicular, que era parecida a la hipoteca. La diferencia era un carro. Tú te quedabas con el carro, firmabas un contrato de garantía prendaria al banco o a cualquier persona y se inscribía en el registro vehicular, porque en SUNAR, en registros públicos, no sé cómo se llama en tu país, registros públicos que se llaman en diferentes países, se inscribía la prenda a favor del banco o del acreedor. De tal manera que tú te quedabas con el vehículo normal, funcionando y trabajando. También había la famosa prenda mercantil, la famosa prenda agraria, en fin. Pues todo eso se cambió. Se cambió a algo que hoy se llama garantía mobiliaria. Vamos a dar inicio al día de hoy. Vamos a empezar esta semana nuevamente enseñando lo que sabemos de una manera sencilla y práctica, no para estudiantes de derecho, sino para tener cultura general como inversionista y tengas un panorama de lo que existe y de las situaciones que te vas a encontrar. Hoy, la semana pasada, los que me han venido siguiendo, hablamos sobre las garantías inmobiliarias, hablamos de la hipoteca, hablamos de la anticresis como un marco general, y después el tiempo nos quedó corto para poder hablar de las garantías mobiliarias, que mucha gente desconoce, y hoy vas a tener información en qué consiste todas las situaciones donde puedas otorgar en garantía a cambio de un préstamo de dinero. Eso es lo que estamos hablando. Quedó un tema para mí importante como cultura general, hablar, que mucha gente desconoce, de la garantía inmobiliaria, la hipoteca inversa. Quiero empezar primero hablando hoy porque la semana pasada no hablé sobre la hipoteca inversa, porque ahora considero que debes tener conocimiento en qué consiste la hipoteca inversa. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien sabe de qué se trata la hipoteca inversa? ¿Y cómo puedes ponerlo en práctica en tu función de inversionista y dar a conocer? Eso es lo que vamos a hablar, de la hipoteca inversa. Y después ya pasamos a la garantía, al contrato inmobiliario, a las garantías mobiliarias, ¿ok? ¿Qué cosa es una hipoteca inversa? Importantísimo en el mercado. Bien, vamos a comparar. Primero, ¿cómo es una hipoteca normal, la tradicional que conocemos? Yo necesito plata, le toco la puerta al banco, el banco evalúa mi capacidad económica de poder pagar el préstamo, le presento mi departamento, mi casa, para que quede en hipoteca, en garantía hipotecaria, el banco evalúa, hace una tasación, calcula cuánto es el préstamo que me va a dar, y esa es una hipoteca normal, la que ustedes conocemos, la que todos conocemos.
voy pagando mis cuotas mensuales al banco por el plazo de los 15 o los 20 años que he pactado, de repente comprando mi departamento. Y si dejo de pagar 3 cuotas, 4 cuotas, 5 cuotas, el banco va a ejecutar o me va a rematar la casa o el departamento frente al incumplimiento de mi parte. Listo, eso es una hipoteca, una garantía hipotecaria normal, tradicional. ¿En qué consiste una hipoteca inversa? Vamos a explicar la figura. Atención todos, tomen nota. Normalmente esto se aplica para una persona de la tercera edad. Yo diría que hay dos situaciones, voy a agregar otra. Para una persona de tercera edad que quiere tener una renta o una pensión mensual, un pago mensual, y por ejemplo, yo tengo mi casa, yo tengo mi departamento, mis hijos ya crecieron, son profesionales, tienen sus propiedades, no están esperando a heredar, por ejemplo. Yo tampoco tengo un remordimiento por tener que dejarle necesariamente una herencia, tampoco es así. Y entonces, y a eso agrégale que no tengo una pensión, a eso agrégale que, o de repente tengo una pensión, pero es una pensión muy baja. O quiero tener un ingreso digno, es decir, mi pensión más la hipoteca inversa. Entonces voy y le toco la puerta al banco y le digo, señor banco, quiero celebrar con usted una hipoteca inversa. ¿Qué es lo que hace el banco? Va, tasa mi inmueble, tasa mi casa. Una vez que lo ha tasado, comienzo a negociar con el banco en función a la expectativa de vida que tengo. Vamos a suponer que le toco la puerta cuando tengo 60 años. Vamos a suponer que le toco la puerta cuando tengo 65, 70 años. Entonces el banco evalúa y me dice, Jorge, ok, acepto la hipoteca inversa, la propiedad queda en garantía a favor del banco, tan igual como la hipoteca tradicional, pero la diferencia está en que en vez que yo le tenga que pagar al banco mensual, producto de mi trabajo, por el préstamo, es el banco el que me da mensualmente como una renta mensual, y de garantía está que mi propiedad, mi casa, si lo tasaron en $150,000 mi casa, y entonces se evalúa la cantidad de años de probabilidad de vida que yo tenga, si tengo 70, de repente hasta los 90, 95, es que en realidad hay dos formas de pactar. Una forma de pactar es que se divida en la probabilidad de años que yo pueda vivir, cuánto corresponde mensual, o una renta vitalicia hasta que yo me muera. Yo lo que quiero es que tengas la cultura general de saber qué es una hipoteca inversa. De tal manera que el banco me va dando mensual, como si fuera una pensión de jubilación, el banco a mí, ¿correcto? Y de garantía va a estar, ¿qué cosa? La casa. La casa que está a favor del banco. Sigo siendo propietario, pero está garantizado al banco con una hipoteca inversa. Y al momento de mi muerte, al momento de la muerte, el banco tiene dos opciones. La primera, comunica a mis herederos, a mis hijos, oye, esto es lo que se le pagó a tu papá con los intereses y todos. ¿Ustedes están interesados en pagar ese monto que el banco desembolsó con los intereses y todo? Obviamente que no es para que le pagues tampoco en cash al contado, no. Dice, puedes pagarme en 7 años, 8 años, pero este es el pago, y entonces son los herederos que pagan para recuperar con la casa. O lo otro es, no pago. Nosotros no nos vamos a hacer reposición. Entonces el banco
inicia el procedimiento de ejecutar una garantía como cualquier garantía, como cualquier ejecución de remate. ¿Se entendió? Entonces, los que no sabían de este tipo de hipoteca, esto ha existido hace tiempo en Europa, en Latinoamérica, varios países lo están implementando. Tú que me escuchas de México, que me escuchas de Colombia, que me escuchas de Argentina, en Panamá, ¿en tu país existe? Averígualo por internet. Se llama hipoteca inversa. ¿Saben para quién también es importante este tipo de hipoteca? Para aquellas personas mayores de edad que su preocupación es cuando tienen un hijo inválido o incapaz. La preocupación que tiene un padre, una madre, cuando tiene un hijo incapaz o inválido, es decir, es cuando dicen, Dios permite que primero muera mi hijo y después yo, para poder ver por él. Porque si yo me muero primero, ¿quién va a ver de él? ¿Quién lo va a sostener económicamente? En estas circunstancias, también podría calzar perfecto esta hipoteca al inverso. Entonces, dejo igualito en garantía al banco, el banco da una renta frente a mi fallecimiento primero, yo propietario, mi hijo, quien también figura en el contrato, va a seguir recibiendo esa pensión mensual, ¿correcto? Dada su incapacidad. Entonces, esta situación es para que tú tengas conocimiento, porque no vaya a ser que en un remate o en un aviso de convocatoria veas que ahí dice hipoteca inversa y desconozcas de qué se trata. Ya sabes, ya tienes cultura general, también para que en tu ámbito de educación y conocimiento puedas recomendar, ser un asesor. ¿Cuántos tíos conoces? ¿Cuántas tías conoces? ¿Cuántos ancianos en tu barrio conoces? ¿Cuántas personas conoces que pasan hambre, que pasan situaciones difíciles? Sabes que no, sus hijos no son ingratos, no colaboran con él, con ella. Tú, como buen vecino o ganándote una comisión, podrías recomendar que si la propiedad, la casa está a su nombre, poder proponerle una hipoteca inversa y tocarle la puerta a los bancos. Fíjate que acá ya no se necesita calificar si trabaja, no trabaja, si va a poder pagar la hipoteca. No, acá ya no se aplica eso. Acá simplemente que la casa, los requisitos, que la casa esté inscrita en registros públicos. Recuerden que hemos dicho que la hipoteca existe si es que está inscrito en registros públicos, que la casa esté inscrita en registros públicos y listo. Que sea una persona que va a recibir, de acuerdo a la edad que tenga, el banco le va a otorgar como una pensión mensual. Creo que el concepto quedó claro. Otro conocimiento más, otra pepita de oro para que sepas que esto es factible hacerlo. Bien, señores. Ahora sí, pasamos a hablar. Y los que recién se están conectando con nosotros a estos cursos virtuales. Este cursos virtuales ya lo tenemos todos los días a las 9 de la noche de hace 15 días. Y como ustedes están viendo, esta es parte 2. Los que recién se conectan y quieren aprender sobre las hipotecas, que eso fue lo que me dediqué a hablar, pueden verlo en Facebook de la semana pasada, del día lunes anterior. El lunes anterior, o martes, si no me equivoco, y van a ver el título, hablé sobre las garantías inmobiliarias. Y entonces ahí van a poder ver la primera parte y esta es la segunda parte que estamos hablando. Pero hoy vamos a tocar un tema nuevo que se llama garantías mobiliarias. ¿En qué consisten las garantías mobiliarias? La garantía más conocida, obviamente por excelencia, es la hipoteca sobre casas, terrenos, departamentos. La otra garantía muy conocida es cuando dabas tu auto, tu camión, tu camioneta en garantía, y eso se llamaba antes
prenda vehicular, que era parecida a la hipoteca. La diferencia era un carro. Tú te quedabas con el carro, firmabas un contrato de garantía prendaria al banco o a cualquier persona y se inscribía en el registro vehicular, porque en SUNAR, en registros públicos, no sé cómo se llama en tu país, registros públicos que se llaman en diferentes países, se inscribía la prenda a favor del banco o del acreedor. De tal manera que tú te quedabas con el vehículo normal, funcionando y trabajando. También había la famosa prenda mercantil, la famosa prenda agraria, en fin. Pues todo eso se cambió. Se cambió a algo que hoy se llama garantía mobiliaria. Y esta garantía mobiliaria tiene una ventaja enorme, enorme. ¿Por qué razón? Porque antes, si tú necesitabas plata, dinero, tenías dos posibilidades. O dabas tu casa en garantía para un negocio, plata, lo que fuera, y eso se llamaba hipoteca. Y si tenías vehículos, dabas tu carro en garantía y te daban un préstamo y se inscribía en registros públicos. Pero la pregunta del millón era, ¿y qué pasaba si yo lo que tenía era un bien, pero que no tenía inscripción registral, que no estaba inscrito en registros públicos? Ejemplo, una marca. Una marca, hay marcas importantísimas. Ejemplo, las acciones de una empresa. Tengo mi empresa, pero tengo acciones. Ejemplo, una cantidad de libros muy importantes. Ejemplo, un inventario de bienes, todos los bienes de mi casa, todos los bienes de una ferretería, 50 bolsas de cemento. Tengo ahí 10 millares de ladrillos. Ejemplo, tengo un terreno donde cultivo paltas y tengo 1000 plantas de paltas. Ejemplo, una vez por semana entro a la mar a pescar y entonces a futuro traigo una cantidad de toneladas, lo que fuera, de pesca. Entonces fíjense cuántas cosas tienen un valor, pero no había un mecanismo que me permita darlo en garantía a cambio de un préstamo. ¿Se entiende? No había. No había. Había los famosos empeñar algo. Entonces tú necesitabas, por ejemplo, una plata urgente para curar a tu hijo una emergencia, agarrabas tu televisor y lo llevabas a esas casas de empeño, se quedaba el televisor y te daban la plata. Y tú recuperabas cuando vayas a pagar, correcto, cuando vayas a pagar el préstamo más el dinero, más los intereses que te cobraban. Y ahí recuperabas tu televisor. Pero esa modalidad, el problema era que tú tenías que desprenderte del bien. Entonces, te desprendías del bien. Pero si el bien era lo que te generaba dinero, ¿cómo generas dinero si te estás desprendiendo del bien? Si yo soy tornero y necesito el torno para trabajar, pero necesito el dinero también para invertir, para la operación de mi papá urgente y necesito 5,000, 6,000 dólares y no lo tengo, y lo único de valor que tengo es el torno, con esa figura del empeño, o antes, tenía que trasladar el torno hacia la casa, hacia la empresa del empeño, y yo cómo trabajo, cómo genero para pagar el préstamo. Entonces, señores, la buena noticia que le doy para que sepan todos los jóvenes y todos los que ahorita están educándose es que, escúchame, cualquier cosa,
cualquier cosa hoy se puede dar en garantía. Cualquier cosa se puede dar en garantía. Cualquiera. Jorge. Jorge, pero no se necesita que esté empeñado. Perdón, Jorge, pero no se necesita que esté inscrito como los vehículos. No se necesita eso. Que esté inscrito para poder inscribir registros públicos, ya no. Ya no. Si ese bien mueble está inscrito en registros públicos, bueno, se inscribirá. Pero los bienes que no están inscritos en registros públicos, también se inscribirá. ¿Pero qué cosa se va a inscribir? No se va a inscribir el bien, no se va a inscribir el torno, no, se va a inscribir el contrato que se ha celebrado de garantía mobiliaria. Hay un registro que se llama registro de contratos mobiliarios. Y lo que se registra ahí es justamente el contrato de garantía mobiliaria. ¿Se entendió? No se registran ahí, aclaro, transferencias, compra-venta de motores, compra-venta de... No, eso no. Transferencias no. Se registra, vuelvo a repetir, el contrato donde está celebrado las garantía mobiliaria. Por eso se llama registro de contratos mobiliarios. Así se llama. Así como existe registro vehicular. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y entonces, eso significa que hoy en el Perú y en diferentes países de Latinoamérica, hoy es posible otorgar en garantía ya no solamente carros, ya no solamente propiedades inmuebles, sino todo, corpóreo, incorpóreo, bien presente, bien futuro que va a existir, todo es posible siempre y cuando esté específicamente señalado en el contrato para que después no tengamos problemas de poder ejecutarlo. A veces, cuando no se hace un contrato bien establecido, podemos tener problemas para ejecutarlo. Bien, Jorge, ¿y cómo funciona ese contrato? En la práctica, ¿cómo se hace ese contrato? Cuéntame, me interesa. Bien, vamos a contarte. A ver, vamos a suponer que una persona que cultiva arroz, que tiene su chacra, que tiene su finca, necesita plata. Entonces, uno podría celebrar un contrato de garantía mobiliaria con el banco o con un empresario o con un tercero respecto a la futura cosecha del aguacate o de la palta, del arroz, por ejemplo. Pero tengo que ser específico para no tener problemas después en el caso de incumplimiento del no pago del préstamo del dinero. ¿Qué significa ser específico? Significa poder determinar de qué estamos hablando. Significa que en el contrato tengo que decir que está referido, por ejemplo, a la cosecha que aproximadamente saldrá cada año en los meses de noviembre del 2020, ¿no? Del 2020 hasta enero del 2021. Y si sigue el cumplimiento, se referirá entonces a la cosecha de noviembre del 2021 hasta enero del 2022. Respecto a las 4 hectáreas de la finca o del terreno ubicado en tal lugar, inscrita en la partida registral número tal de los registros públicos de la ciudad de Trujillo,
que pertenece al señor A y al señor B. Tengo que ser específico de qué estamos hablando. Si lo que estoy dando en garantía mobiliaria es el inventario de mi casa, entonces los muebles marrones, de 3 piezas de tal, valorizados en la suma D al costado, con adjunto, anexo 2, 3, 4, 5, que son las fotos impresas, correcto, impresas de determinados bienes. La refrigeradora con número de serie, número tal, de marca tal. 4 laptops, la primera marca Acer, pantalla 14, número de serie tal. Anexo número 3, la foto, por ejemplo. Entonces, mientras más específico seas, es lo que es mejor. Ahora, escúchame. Esto de la garantía mobiliaria tiene unas ventajas que las voy a explicar, a diferencia de la hipoteca. En la hipoteca, vamos a explicar. En la hipoteca, vamos a hablar en la situación de incumplimiento. En la hipoteca, si tú no puedes pagar las cuotas, el banco tendría que iniciar un proceso que se llama ejecución de garantías ante el juez y demorar el proceso y sacarlo a remate, ¿verdad? En la garantía mobiliaria, por lo general, eso no se pacta. La ejecución frente al incumplimiento puede ser, y cosa que la mayoría lo pacta, en forma extrajudicial. Es decir, no recurrir al juzgado porque demora mucho. Puede pactarse que se puede vender, convocar a remate en forma extrajudicial. A ver, vamos a explicar quiénes son las partes en este contrato de garantía mobiliaria y cómo opera. El acreedor, por un lado, que es el que está prestando el dinero, llámese banco, o llámese una empresa, llámese persona natural. El deudor, que es la persona que necesita el dinero, y puede ser que él es el que otorgue, él sea el que otorgue los bienes en garantía, o puede ser un tercero. Puede ser que los bienes estén a nombre de su empresa y por tanto el que otorga los bienes en garantía es el tercero. O puede ser el vecino que quiere hacer el favor, o normalmente él es el dueño. Pero además se hace una ficción jurídica. ¿Cuál es esa ficción jurídica? Que para que él siga produciendo con los bienes y no se le quite su habitualidad normal de disfrutar de los bienes o seguir operando con esas máquinas, normalmente se le nombra depositario de los bienes a él mismo. O sea, hay otro personaje que se llama depositario. ¿Sí? Depositario, que puede ser la misma persona que normalmente pasa así, el deudor, a él se le nombra depositario, es decir, el encargado de velar, custodiar y cuidar los bienes. Esa es la labor de un depositario. Pero además se nombra otra persona que se le conoce como representante. Toma nota. ¿Y quién es ese personaje representante? Esa persona viene a ser como si fuera el martillero, algo así. El representante que aparece en el contrato entra a tallar o a trabajar en el momento cuando hay incumplimiento.
cuando se dice en ese contrato de garantía mobiliaria que cuando se dice en ese contrato que pasado 3 meses de la cuota y no se está cumpliendo, entonces se le mandará una carta notarial al deudor dándole un plazo para que cumpla, y si no cumple, entonces el representante, que es la persona que sería como el martillero, comienza a utilizar todos los mecanismos para sacar a remate esos bienes. Mira algo diferente, toma nota de esto. E incluso el acreedor puede participar y adjudicarse esos bienes. Cosa que eso no existe, eso no es posible en una hipoteca. Eso no era posible antes en una prenda, cuando tú dabas en garantía tu carro. Eso no era posible. No era posible que exista ¿cómo se llama? Que el propietario, que el acreedor se quedara con el bien. Eso era imposible pensar, e incluso en la garantía de prenda que había antes. Eso los abogados lo conocemos como pacto comisorio. Pacto comisorio, eso era prohibido. Quiero que entiendas bien la figura. Mira lo que estoy diciendo. En la garantía mobiliaria, normalmente no se recurre al Poder Judicial para ejecutar. La ejecución se hace de una manera extrajudicial, particular, privado. ¿Cómo se hace? Si no cumple, se le requiere ¿a quién? Al depositario. Señor depositario, no habiendo cumplido el deudor en pagar la tercera cuota y conforme al contrato, esto, aplicando el artículo, aplicando la cláusula 14ª, le requiere a usted para que en el plazo de 48 horas entregue usted los bienes. ¿A quién? Al representante. El representante hace la labor de martillero para que él inicie el procedimiento de poder rematar esos bienes. Jorge, ¿qué pasa si el depositario, dado que es el mismo dueño de los bienes que lo han nombrado, que es una ficción jurídica que tú estás diciendo, se resiste, no quiere entregar, mete cualquier pretexto? En ese caso, cabe la denuncia penal, ya nos vamos al ámbito penal, denunciar al depositario por no haber cumplido la función que se indica. En esencia, la presión que hay respecto al cumplimiento de lo que estamos hablando es denunciar penalmente al depositario. En esencia es eso. ¿Ya? Entonces, señores, esto de acá funciona. Tú puedes dar en garantía cualquier bien sin ningún problema. Todo eso, lo que estoy hablando, es factible. Y en el caso de los vehículos, que sí están inscritos en registros públicos, en esos casos, señores, sí se inscribe la garantía mobiliaria en registro vehicular. Por eso que ustedes ven que hoy en día hay remates de vehículos o remates de bienes mucho más que antes. ¿Por qué? Porque las empresas que están otorgando, están dando vehículos a los taxistas, por ejemplo, ya no hacen el engorroso de iniciar un proceso judicial y todo, ya no es necesario. Ellos ejecutan, andan con una llave duplicada y cuando alguien no cumple, entonces van y entran y donde está parado, donde está el vehículo, donde lo estacionan fuera de su casa y se lo llevan.
¿Por qué? Porque han celebrado un contrato de garantía mobiliaria, un contrato, ese contrato se ha inscrito en el registro vehicular, se llama garantía mobiliaria, y están en su derecho y en su facultad de poderlo rematar extrajudicialmente. Por eso que hay remates en línea. Yo doy un curso de eso, de remates, de todo tipo de remates. Hay un curso en línea que están todas las empresas que otorgan vehículos, bancos, todo. Hoy se rematan más vehículos que antes. Se ha acelerado el proceso, se les ha facilitado a los acreedores para que haya mayor movimiento y mercado y haya un incentivo de préstamos dando en garantía mobiliaria. Hoy hay mayor circulación al respecto. Entonces, ya no solamente debemos pensar en dar en garantía casa y vehículos, no, puede ser cualquier bien que te imagines, como ya expliqué, bien inventariado, que tengan valor, etcétera. Mira, puedes dar en garantía oro, puedes dar en garantía tus ahorros. Si tus ahorros están en el banco de crédito, en el contrato perfectamente puedes indicar que tienes ahí un depósito a plazo fijo de $20,000 que tienes en las bóvedas oro tal, y sin moverlo y sin tocarlo puedes darlo en garantía en función a un préstamo. O sea, todo es posible hoy en día dar en garantía mobiliaria. Se inscribe el contrato. Maquinaria pesada, cargadores frontales, tractor, todo lo que te imagines es posible. Bien, señores, yo sé que hay varias preguntas, varias cosas. Ya llegamos a la hora pedagógica, como siempre más o menos digo, ¿sí? Y bueno, espero que esto haya incrementado el conocimiento. Sé que hay preguntas de varias, pero yo quiero que vayas conociendo más figuras y más figuras que te pueden servir en las inversiones en bienes raíces. Ampliando el concepto, vamos aprendiendo muchas cosas más. Mañana me parece que estamos hablando del contrato de compra-venta y otros contratos. Me hablan del contrato de donación, por ejemplo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Puedo dar en vida una donación a un tercero? Después no va a ser causal de nulidad. ¿Los bancos me aceptan contratos de donación cuando celebre contrato? ¿Qué cosa es una dación en pago? En fin, hay varias cositas que mañana les voy a compartir sobre los contratos. Te espero acá, invita a las personas, que este es una aula virtual de aprendizaje. Dios te bendiga, hasta otra oportunidad. Chao, nos vemos.